que ya quisieran más de una iglesia poder tener un lugar tan bonito como este. Y no solamente lo que vemos, aunque esto tiene un peligro, este salón, Yo no había visto butacas más cómodas en una iglesia que estas. Aquí como venga uno con un poco así de... Se queda frito, yo el primero. Yo el primero. Bueno, pues entonces no roncaremos para no molestarle a usted, hermana. Pero entre el aire acondicionado, el hermanito tocando el piano y lo cómodo que estamos, vamos, aquí me quedo yo groggy, pero vamos, aquí doblo yo en 5 minutos, seguro. Así es que la verdad es que el hermano Alexis, que debe estar por ahí, que no lo veo, el Señor lo usó de una forma maravillosa para poder conseguir este local, pero no sé si sabéis que no solamente este local lo tenemos alquilado, sino que aquí detrás hay también otra sala donde en este momento están los más pequeños, donde están los niños. Y es una bendición maravillosa el poder venir a este lugar, saber que los niños están bien atendidos, el equipo de sonido, los músicos, las butacas, el aire acondicionado, el aparcamiento, que los que venimos en coche también valoramos mucho el poder tener un aparcamiento, porque a veces, por ejemplo, en Tenerife, cuando los hermanos van a nuestra iglesia, como es un local en el centro de la ciudad, a veces es horroroso encontrar un lugar de aparcamiento, así que es una bendición poder llegar, pum, y saber que tengo una plaza para mí, ¿no? Los baños, ¿habéis probado los baños? ¿Los habéis visto? Después ir al baño y echar unas fotos allí para que... Maravilloso, tú. Es que no hay ni una sola excusa para decir no me gusta este lugar, pero ¿saben? Lo más importante de todo es que el Señor está con nosotros. Porque si el Señor no está con nosotros, hermanos, ni baños, ni local, ni vainas. Es la presencia del Señor lo que le da importancia a este lugar. Y hemos analizado, hemos visto en estos días de escuela bíblica allí en Alicante, que una de las iglesias del Apocalipsis, no voy a hablar de ella, pero solamente lo menciono, una de las iglesias del Apocalipsis perdió la gloria de Dios, perdió la presencia del Señor de sus vidas, y eso es una tragedia terrible, porque oye, el culto lo podemos hacer sin micrófono, nos podemos sentar en el suelo, al aire libre, pasando frío, pasando calor, pero lo que no podemos hacer un culto sin tener la seguridad y la garantía de que el Señor está con nosotros, porque si no, ¿a quién le estamos cantando? ¿A quién hemos venido a adorar? ¿A un hombre? Por favor, hasta ahí podríamos llegar, ¿no? Así que el tema de la escuela bíblica, Dios me lo puso en el corazón, porque veo la necesidad. Miren, por ejemplo, esta iglesia. Esto es algo atípico, esto no se ha visto nunca. Yo llevo en la obra de Dios a tiempo completo, dedicado a tiempo completo, desde el año 81, desde el siglo pasado, que se dice pronto, ¿no? Y en mi época era dificilísimo abrir una iglesia. Uno se iba a una ciudad, se iba a un pueblo de España por ahí perdido y en tu casa, en el salón de tu casa, empezabas a invitar a un amigo, a un vecino, al de la tienda, al compañero, a un hermano que a lo mejor hacía tiempo que no se congregaba, iba juntando ahí poquito a poco 4, 5, 6, 7, 8, 10 hermanos, y cuando ya en la sala de tu casa no cabían, pues oye, hermano, vamos a alquilar un local. Y alquilábamos un pequeño local y aquello crecía y lo pasábamos a otro. Pero hoy en día el Señor lo está haciendo de una manera que es increíble. Esta iglesia ha crecido y aquí no hay un pastor físico. Y la iglesia de Perú, que es el doble de grande que esta, no tiene un pastor físico. Sin embargo, no para de crecer y de venir la gente. Y así te podría hablar de un montón de lugares donde vamos de vez en cuando. Por ejemplo, en esta mañana nuestro hermano Jerónimo, uno de nuestros pastores, está en Bélgica. Creo que Marcos está ahora mismo en Fuerteventura. Anderson se ha quedado en Tenerife. Nosotros nos hemos venido para acá. Quiero decir con todo esto de que la obra es inmensa. Dios le ha dado un crecimiento a la obra de una forma espectacular. Por supuesto, mucho más allá de lo que nos podíamos imaginar. Y Dios está haciendo cosas sorprendentes y maravillosas. Porque si no lo está haciendo el Señor, ya me dirán ustedes quién lo está haciendo, ¿no? Y vemos una necesidad tremenda de obreros, pero de obreros buenos. Porque obreros hay, pero muchos son malos. No me importa que no me digan amén, Hay muchos obreros que, la verdad, le digo sinceramente, con el corazón en la mano y con muchos años que llevo en esto, que honestamente yo no sé cómo hay algunos que se han atrevido incluso hasta llamarse pastor y abrir un local y llevar una congregación, porque la verdad es que, vamos... Pero estamos orando al Señor, como dice la Biblia, ¿no? Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y la última incorporación que hemos recibido ha sido la familia
del pastor Joselo, que ahora mismo está en Alicante con su familia. 2 de sus hijos están aquí esta mañana. Una de ellas, Julie, levanta la mano ahí, ha cantado, y el otro estaba, ¿dónde estaba? En el bajo. Y el pastor Joselo y su esposa se han quedado en Alicante. Ellos han venido de Uruguay para estar con nosotros en el ministerio. Bueno, creo que también han venido alguna vez aquí a Madrid, los hermanos también, ¿verdad? Bueno, y vemos una necesidad enorme de obreros, muy grande. Hay mucho más gente y más iglesias que ahora mismo que obreros para atender. Entonces, ya digo, Dios puso en mi corazón el deseo de hacer un alto en el camino. Este es el primer año que no hacemos congreso en España. Hemos estado haciendo congresos todos los años. Los 2 primeros, no sé si os acordáis, en Toledo, en el pueblo de los Llévenes. El tercero lo hicimos en Alicante. El año pasado lo hicimos en El Escorial, aquí en Madrid. Y este año dije, no, este año no va a haber congreso. ¿Por qué? Porque, oye, yo me di cuenta que sí, la gente muy contenta, la gente muy bendecida, pero no salían obreros de los congresos. No salen obreros, sale la gente muy contenta. Uy, qué bien lo he pasado, he conocido a este hermano, he conocido a la otra hermana, he estado aquí, he estado allá. Te viene gente de medio mundo, pero termina el congreso, cada uno se va a su casa y todo sigue prácticamente igual. No salen obreros de los congresos. Está muy bien, ¿no?, para gozarnos y disfrutar, como el que hemos hecho este año, creo que fue en el mes de marzo, si no recuerdo mal. En los Estados Unidos tuvimos un congreso internacional que fue una maravilla, fue una gloria, fue algo precioso. Vinieron muchísimos hermanos de muchas partes del mundo, pero por experiencia os digo que es muy difícil que de un congreso salga una persona comprometida y consagrada para servir al Señor en su obra. Entonces, ya digo, hemos hecho un alto en el camino y hemos dicho, oye, en vez de otro congreso más, vamos a preparar obreros. Y han respondido una serie de hermanos. Ahora mismo allí en la finca somos como 21, 22 o los que seamos. Tampoco quería un grupo demasiado grande, porque preparar a un grupo muy grande es muy complicado, pero hemos creado un ambiente familiar, conviven allí, desayunan, almuerzan, cenan, y allí también es muy importante la convivencia, ¿eh? Muchos me decían, ¿y por qué no has hecho estas clases vía online, por Zoom, para que la gente las vea? Digo, no, porque es importante la convivencia. Porque hay cosas de nuestras vidas que en los cultos no salen. El carácter de la gente, el saber convivir, el saber tratar con personas diferentes a tu estilo, a tu forma de ser, el carácter, la paciencia, etcétera, etcétera, eso no sale en un culto. Eso no sale en una reunión. Entonces, en la convivencia surgen cosas, ¿verdad?, que tienen que ser tratadas, porque el obrero no solamente es una persona que tiene que saber cosas de la Biblia, ¿no?, y preparar un mensaje y un bosquejo y predicar y esto y aquello, sino que el obrero tiene que ser otra cosa, ¿eh? Tiene que saber aguantar muchas cosas, y no todos son aplausos y gloria, gloria y aleluya, sino que a veces hay críticas y calumnias y traiciones y gente que esto y aquello. Entonces todo eso es importante tratarlo y pulirlo, para que cuando vayan a la obra del Señor, pues no se lleven sorpresa, ¿no?, pensando que todo es muy bonito, que es lo que la gente ve la mayoría de las veces, pero la cruda realidad otras veces es muy diferente, ¿no? Pensando en todo esto de la preparación de obreros, me venía a la mente en esta mañana, y yo os quiero llevar a la primera carta que Pablo le escribe a un obrero, a un joven pastor llamado Timoteo. Quiero llevaros en esta mañana a 1 de Timoteo, el capítulo 3. Hay unos versículos aquí muy interesantes. Yo quiero hablar en esta mañana un poco por encima de este muchacho, de este pastor, de esta iglesia, de las cosas que le dice, las cosas que le comparte. Pero vamos a arrancar con el versículo 14. No sé si habéis traído la Biblia o la soléis poner aquí en la pantalla, ¿eh? 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra del Señor. Bueno, el que no ve, ¿veis bien la letra? Los que están arriba, ¿la veis? ¿Sí? Bueno, si no la veis, perro y bastón seguro. Olvidaros de gafas, el perrito y el bastón, porque si no veis esto, hermano, en fin. Eso es. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte, para que si tardo, escucha bien esto, sepas cómo debes conducirte, comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para que sepas cómo comportarte en la iglesia. Y esta es una carta que se le escribe un pastor a otro pastor.
Y este pastor anciano, maduro, con experiencia en la obra de Dios, con las espaldas curtidas de latigazos y con muchas cosas que contar, le dice a otro joven pastor que recién comienza a servir al Señor en el ministerio, concretamente en la iglesia de Éfeso: yo te voy a escribir un par de cartas, que las tenemos en nuestras Biblias, gracias a Dios, para que sepas cómo te tienes que comportar en la iglesia. Tal vez tú te sabes comportar en tu puesto de trabajo y cumples, eres puntual, haces lo que el jefe te dice, etc. Tal vez te sabes comportar en tu equipo de fútbol, o en tu barrio, o en tu familia, pero ¿y en la iglesia? ¿Dónde aprendemos a comportarnos bíblicamente en la iglesia? Para eso le escribe el apóstol Pablo estas dos cartas al joven pastor Timoteo. Pablo fundó la iglesia. Pablo llegó a esta ciudad, no había una congregación, pero conoció a un pequeño grupo de 12 hombres que les hace una pregunta muy interesante, y la pregunta es: ¿vosotros cuándo recibisteis el Espíritu Santo? Y la respuesta es tremendamente sorprendente. Le dijeron: nosotros nunca hemos oído hablar del Espíritu Santo. ¿Tú has conocido a un cristiano que te diga: yo no sé lo que es el Espíritu Santo? Yo no he conocido nunca a ninguno. Podrá creer más o menos, pero todo cristiano ha oído algo, ¿no?, sobre el Espíritu Santo, pero estos dicen que no. Pero Pablo les hace otra pregunta, y dice: una pregunta, ¿vosotros en qué fuisteis bautizados? Y le dice: nosotros fuimos bautizados por Juan el Bautista. Bueno, pero que Juan el Bautista había muerto hacía 25 años. Entonces Pablo, como no los vio muy centrados y muy bien firmes en la palabra, le dice: mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar de cero a trabajar con vosotros. Dice que los volvió a bautizar. Yo a veces lo he hecho también con alguno que la primera vez se mojó. Entonces vamos a empezar de cero, los bautizó de nuevo, y con ese pequeño grupo comenzó a discipularlos, comenzó a ministrarles, y nació una iglesia enorme, de miles y miles de personas. Una iglesia tremendamente poderosa, que se convirtió en una especie de iglesia madre, es decir, en una productora de otras iglesias hijas. Y las famosas iglesias del Apocalipsis, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, etcétera, etcétera, todas fueron hijas. Todas salieron de esta iglesia madre que estaba en la ciudad de Éfeso. Una iglesia tremendamente grande, importante, influyente. Mira, hasta el punto que dice la Biblia que el gran templo de la diosa Diana, por poco tienen que cerrarlo, porque dice la Biblia que había tanta gente que se convertía y dejaba la idolatría, dejaba el culto a Diana o Artemisa, como también se le conoce, que por poco tienen que cerrar el templo de la diosa Diana. Una iglesia espectacular, poderosa. Mucha gente que había practicado la brujería, la santería, todo esto, dice que quemaban los libros. Y fue un avivamiento. Si tuviéramos que definir a la iglesia de Éfeso, ¿qué fue lo que allí pasó? Fue un avivamiento, fue un despertamiento espiritual tremendo. Es una ciudad donde Pablo dice que lo apedrearon y lo sacaron de la ciudad, lo dieron por muerto. Más adelante, en otra ocasión, él dice que en Éfeso peleó contra fieras. Puede ser que a lo mejor lo lanzaran a la arena de algún circo romano de la época y tuviera que jugarse la vida peleando entre fieras. Él estuvo allí 2 años, es el lugar donde más tiempo se afincó. En otros lugares estaba 1 año, como en Corinto, en otros lugares 3 semanas, como en Tesalónica, pero aquí se afianzó, aquí se estableció durante 2 largos años. Estableció ancianos, estableció la iglesia, puso los pilares, los fundamentos de la obra, y después, cuando él decide marcharse a otra población, a otra región, le dice a su hijo en la fe, él lo llama su hijo amado, Timoteo, le dice: ahora tú te vas a quedar al frente de esta iglesia. Tú vas a ser oficialmente el pastor, tú vas a tener un grupo de ancianos que te van a ayudar, te van a apoyar, tú corrígelos, tú disipúlalos, tú enséñalos, pero el pastor principal vas a ser tú. Y le da esta tremenda responsabilidad al joven pastor Timoteo, y Pablo se marcha a otro lugar. Con el paso del tiempo no sabemos si ya estaba antes del pastorado o el pastorado lo enfermó, comenzó a tener problemas del estómago. Yo le decía a los hermanos que el primer problema que yo tuve físicamente hablando en el ministerio fue precisamente del estómago, porque me tomaba muy en serio las cargas, las cosas de la iglesia, y entonces yo con 19 años, que probablemente fui en aquel momento el pastor más joven de España, atendiendo 2 iglesias y una que recién comenzaba, se me puso el estómago como una pelota.
y no comía, todo el día vomitando, todo el día hecho polvo. Me llevaron al médico y el médico, al preguntarme la edad y a preguntarme a lo que me dedicaba, me dio una vergüenza tremenda porque me dijo, tú no vas a llegar a los 30. Me dio una profecía en la carne. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque tienes ahí los nervios metidos y así no puedes vivir. Entonces me lo tomé tan en serio que nunca más se me volvió a hinchar el estómago por problemas, y aprendí a desconectar y aprendí a descansar en el Señor y a dejar que Dios hiciera la obra y yo hago la parte que me corresponde, ¿no? Pero Pablo le dice a Timoteo, este es el versículo favorito de los que les gusta soplar, le dice, tómate un poquito de vino, ¿no? Debido a tus múltiples problemas estomacales. Este versículo para muchos es el favorito, ¿no? Pero la cuestión está en que comenzó a sufrir, comenzó a ver que la gente lo menospreciaba por su juventud, por la edad que tenía. Entonces Pablo le escribe una carta y le dice que nadie te menosprecie por ser una persona joven, porque serás joven, digamos cronológicamente hablando, pero es una persona muy madura. Y por eso te digo que te cuides. Y yo le digo a todos y a cada uno de ustedes que están aquí esta mañana, no sé por qué, pero yo vine con este pensamiento en esta mañana y digo, de aquí no me voy hasta que yo diga esto. Cuide su salud, cuide su cuerpo, que al mismo tiempo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Gente enferma, gente agotada, gente débil, no puede funcionar en el reino de Dios. Yo le he dicho a los obreros y a los pastores, si algún día estás agotado, si algún día estás cansado, coges, te vas con tu mujer, con tu familia, una semana, 15 días o lo que haga falta, a descansar, a oxigenarte, a recuperarte, a renovarte, porque una persona débil, enferma, agotada, no rinde, no funciona. Y para estar aquí, amigo, hay que tener la cabeza bien amueblada y estar bien de salud. Y eso es lo que el Señor le dijo a Timoteo. Tienes que cuidarte. No solamente la doctrina, no solamente tu conducta, no solamente lo que predicas y enseñas, sino tú te tienes que cuidar, porque a veces tenemos la tendencia de cuidar la vida de los demás y olvidamos la nuestra. Y tú no tienes que cuidar la vida física de los demás, tienes que cuidarte tú, y estando tú bien vas a poder ministrar y ayudar a otras personas. ¿Cuántos pueden decir amén, por favor? Así es, mi querido hermano. Duerma, descanse bien. Si tiene que perder peso porque... en fin, porque ya la vida te ha bendecido mucho, pues pierde un poquito, no pasa nada, le vas a hacer un favor a tus rodillas, a tus huesos. Y si estás flaco como un palo, come un poquito, hijo, y engorda un poco, ¿vale? Pero descansa, come bien, vete un día a disfrutar de la vida. Bueno, aquí les iba a decir ir a la playa, pero aquí difícilmente lo tenéis, no en Madrid, ¿no? Pero iros a Tenerife, iros a Canarias, iros a Alicante a disfrutar un poco de la vida. Porque hay personas que se han enfermado sirviendo a Dios. ¿Conoce usted a alguien así? Hermano, ¿por qué te pasa? Es que estoy agotado. Es que el lunes tengo ensayo de coro. El martes tengo la oración. El miércoles tenemos el ayuno. El jueves, como no ayuné mucho, ayuno otra vez. Y el viernes, pero hija, ¿pero tú cuándo vives? Eso es un ratón de librería, todo el día metido. Disfruten de la vida con sus hijos, con su esposa, con su marido. No permita que la iglesia le secuestre a la mujer. Amén, hermano. Hay mujeres que se están todo el día metidas en la iglesia y se olvidan de que son mujeres casadas, que tienen que atender al marido, o viceversa. Entonces, aprender a vivir una vida equilibrada. Y cuando comenzó a sufrir críticas, que las vamos a sufrir todos, nos guste o no, y cuando comenzó a ser menospreciado por su juventud, Pablo no le dice, bueno, vente conmigo que allí te van a comer y al final te van a terminar despedazando. No, le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esfuérzate. En otras palabras, no seas un cobarde, no seas un gallina. Esto no es una cosa para tomárselo a la ligera. Tú tienes que orar, tienes que buscar cada día de Dios, tienes que tener raíces en la palabra de Dios, porque tú tienes que dar un ejemplo a la congregación, porque la congregación no es simplemente un grupito de hermanos que se reúnen para cantar 4 alabanzas y verse las caras, sino que la iglesia, dice aquí, es la columna. Y después dice también el baluarte, ahora hablaremos de eso, pero una columna es algo que sustenta, algo que le ponen encima. Y Dios ha puesto encima de nuestros hombros, de nuestras vidas, muchísima responsabilidad. Yo ayer paseé por este centro comercial. No vea la cantidad de mujeres con velo. Y no es simplemente una cuestión cultural. Es una invasión en toda regla. Y tarde o temprano, la presión sobre nosotros los cristianos va a ser brutal. En tu trabajo, en los colegios,
en todas partes. Y nos vamos a sentir como bichos raros. Como diciendo, pero bueno, ¿yo dónde estoy? ¿En mi país o dónde estoy yo? ¿En Siria? ¿En Pakistán? ¿Dónde estamos nosotros? La presión espiritual que está experimentando España en la vida la habíamos vivido y visto en este país. La presión es brutal. Hay muchos hermanos que van a una escuela, muchos jovencitos que van a una escuela y son los únicos que pueden decir yo soy cristiano, todos los demás o no son nada o vete tú a saber lo que son. Entonces tenemos que darnos cuenta de que el peso de responsabilidad sobre nuestros hombros es brutal. ¿Quiénes van a dar la sana doctrina? ¿Quiénes van a enseñar los principios morales y espirituales que son la base y el fundamento del cristianismo? Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Ni en las escuelas, ni en las universidades. Yo esta mañana me levanté y le dije a 5 personas buenos días y ninguna me contestó. Hoy me di cuenta de una cosa en Madrid. Soy invisible. Tengo la capacidad de ser invisible. Me monto en un ascensor y no me ven. Y les digo buenos días y no me oyen. Digo, ostras, este es un don que yo no sabía que tenía. Solamente una pareja de señores mayores me dijeron buenos días. Digo, ay, ya se me fue el poder de la invisibilidad. ¿Verdad? Pero cada vez estamos viendo que el creer en Dios, el buenos días, el buenas tardes, el Dios te bendiga, incluso cuántos cristianos vienen ya a la iglesia hasta sin Biblia. En mi época era impensable ir a un culto sin Biblia. Y algunos dicen, no, yo la traigo en el móvil, la traigo en el teléfono. Bueno, menos mal que la traen en el teléfono. Donde la tienes que traer es en la cabeza y en el corazón sobre todo, ¿no? Pero dice la Biblia que aparte de ser una columna, algo que tiene una responsabilidad en la sociedad, la iglesia es el baluarte, y el baluarte era una fortificación romana en forma de pentágono, como esto que tienen los Estados Unidos allí, el famoso Pentágono, donde los soldados se refugiaban, donde la gente se metía, cuando la ciudad era asediada, cuando había peligros externos, la gente donde iba al baluarte, porque en el baluarte había unas murallas enormes, había como una especie de torres, y allí el baluarte era donde la ciudad se protegía de los ataques del enemigo, quien quiera que fuera. Y hermanos queridos, la iglesia tiene que ser un lugar donde la gente encuentre paz y no guerra. La iglesia tiene que ser un refugio para el que está descarriado, para el que ha caído, y ya no le van a dar otra oportunidad, porque ustedes saben que hay congregaciones que como metas la pata, amigo, hasta aquí quedaste. Sin embargo, la iglesia tiene que ser un lugar donde la gente pueda venir a ser restaurada, como por ejemplo el hijo pródigo. La iglesia tiene que ser un lugar donde la gente pueda ser restaurada y sanada de sus emociones, de sus malos recuerdos, de sus malos pensamientos, y un lugar donde se respire la paz, la armonía y la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice la Biblia, que la iglesia es la columna y el baluarte ¿de qué? De la verdad. Amén. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo. En la iglesia la palabra de Dios tiene que ser la base y Cristo tiene que ser el protagonista, el invitado de honor en todas y en cada una de las reuniones. Lamentablemente yo creo que hay algunos lugares donde ya el Señor no quiere estar, porque a lo mejor se sienten incómodos si el Señor entra y señala con el dedo ciertas y determinadas cosas, ¿verdad? Las cartas de Pablo a Timoteo son cartas tremendamente prácticas porque le enseñan no solamente a él como siervo de Dios, como predicador del Evangelio, sino le enseña a la iglesia cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que reaccionar, cómo tenemos que vivir frente a la sociedad, frente a la ciudad, a las presiones sociales, políticas y espirituales en las cuales estamos. Hace años, yo no sé si ustedes se enteraron de esto, no salió, pero estuvieron a punto, hicieron una prueba. Querían obligarnos a los pastores evangélicos que el día anterior o durante esa semana lleváramos al gobierno civil el sermón que íbamos a predicar el domingo en la iglesia. Claro, conmigo lo tienen claro, porque como yo no tomo notas ni tengo papeles, conmigo lo tienen claro, porque yo qué papel le voy a llevar. Pero querían exigirle a los pastores que para ver lo que iban a hablar el domingo tenían primeramente que pasar por la censura. Y entonces allí te ponían un sello y decían, perfecto, aprobado, usted puede hablar de esto el domingo. O no puede hablar de esto y de aquello. Esto a nosotros tal vez nos suena complicado, nos suena difícil de entender, pero en muchos países es la norma. Por ejemplo, en China está prohibido hablar de Daniel y de Apocalipsis en los púlpitos. No se puede hablar de profecías en China. En muchos países no se puede hablar ciertas y determinadas cosas porque siempre están los dos chivatos de turno del gobierno tomando nota para ver si has dicho esto o has dicho lo otro en contra del gobierno, en contra del presidente, etcétera, etcétera. Y aquí lo quisieron hacer y no salió aprobada. Pero nos observa la gente con lupa, hermanos.
La gente sabe que tú eres un creyente, ¿sí o no? La gente sabe que tú vienes a una iglesia. La gente sabe perfecto. Ahora cuando veníamos para acá y la gente nos miraba como diciendo, ¿estos quiénes son? Que van a lo mejor un poquito mejor vestidos y con un libro negro debajo del brazo. La gente nos está observando, la gente te está analizando. Ahora te digo algo, si haces las cosas bien, no esperes nada de nadie. Pero como hagas algo mal, querido, eso, agárrate que viene en curva. Y tú eres cristiano y en esa iglesia te enseñan eso. Por eso Pablo se esfuerza mucho en decirle a Timoteo, no se puede en la iglesia vivir de cualquier manera. No puede un cristiano comportarse de cualquier forma. Tú tienes que ir en contra de la corriente. Y si te sientes atacado, échale leña al fuego, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Si se te quitan las ganas de servir a Dios, que a veces puede ocurrir, dice, cumple con tu llamado, cumple con tu ministerio, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, ser cristiano no es nada fácil y cada vez se va a poner más difícil y cada vez se va a poner más complicado. Fíjate lo que dice en el capítulo 4. El Espíritu dice claramente, versículo 1, que en los postreros días, ¿hay alguien aquí que cree o piensa que ya estamos en los últimos tiempos? Amén. Amén. Ok. Pues entonces si usted cree eso, escuche esto. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, gloria a Dios que no dice todos, algunos apostatarán de la fe. Van a dar marcha atrás. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatar de la fe que un día tuvieron y practicaron, de unas creencias que abrazaron y hasta las predicaron. Dice la Biblia que en los últimos tiempos algunos van a apostatar, dar marcha atrás, no quiero saber nada de esto. Y no solamente van a dar marcha atrás y alejarse y enfriarse y apartarse de los caminos del Señor, sino que incluso llegarán a oír, a escuchar a demonios, metiéndoles en la cabeza doctrinas raras. Algunas de ellas dice que algunos prohibirán casarse. Esto lo conocemos, ¿sí o no? Hay sectas que prohíben casarse. Y dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Hay iglesias donde dicen, no se puede comer cerdo. Porque la ley de Moisés prohibía comer cerdo. ¿Ah, sí? ¿Y tú que eres judío? ¿Tú estás bajo la ley de Moisés? Aclárate, ¿entras o sales? ¿Estás en la gracia o estás en la ley? No, la ley hay que cumplirla. No me digas, sí, pues intenta cumplirla. Los 613 mandamientos de la Biblia, cuando hay 400 y pico que no se pueden cumplir, porque no se pueden cumplir, porque no se dan las características o las condiciones actuales para poder cumplirlas. Pero aún así hay cristianos evangélicos que se empeñan en vivir bajo las exigencias de la ley, cuando en el primer concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, la Biblia dice que se reunieron los apóstoles, los siervos de Dios de la época y dijeron, ¿por qué queréis algunos de vosotros? ¿Por qué queréis imponerle a los nuevos convertidos costumbres y leyes y prácticas y mandamientos que ni nosotros ni nuestros padres jamás pudimos cumplir? Y tuvieron que ponerse de acuerdo porque se dieron cuenta de que la ley no era una meta a alcanzar, sino era un medio para alcanzar una serie de objetivos que ya se han conseguido cuando llegamos a Cristo, que es nuestro objetivo principal en la vida. Amén, hermano. Entonces dice la Biblia que algunos van a apostatar de la fe, pero no se van a quedar quietos, Se van a apartar de la fe y van a comenzar o a intentar meter cosas raras en las iglesias. Y por eso tenemos que tener los ojos bien abiertos. Mantener siempre la unidad de la iglesia. Y yo siempre le digo a todo el mundo, y ahora aprovecho la oportunidad para decirle esto a todos los que estáis aquí congregados. Si ustedes que no son de esta congregación, que han venido hoy tal vez de visita, de otra iglesia o de otra denominación, si el Señor, no nosotros, si el Señor te pone en el corazón, que bueno, que por el motivo que sea, nos sentaremos y hablaremos. Este es tu lugar, te lo voy a decir bien claro para que no te lleves ninguna desilusión. Nosotros no nos vamos a adaptar a los que vengan. Los que vengan tendrán que adaptarse a la iglesia. Y si no les gusta, que Dios te bendiga. Creo que aquí en este centro comercial me parece que hay 1 o 2 iglesias más. Vete picoteando por todas a ver cuál te gusta más. Pero no nos vamos a adaptar a cada uno que venga. Es que en mi país no se tomaba vino. Pues vete a tu país. Aquí en España los cristianos
tomamos cuando se puede y cuando no se puede, pues no, tomamos vino y no es ningún pecado mortal. Es que no se puede ir a la playa porque en mi país me dijeron que la playa es pecado. Sí, pues dímelo a mí que soy canario y vivo rodeado de agua, a ver a dónde voy yo un fin de semana. Ya me dirás tú. Es que en mi país me dijeron que las mujeres tienen que llevar pantalón largo y tienen que dejarse los pelos así como escarpia para ser santas y para entrar al culto. Es que en mi país las mujeres no se pueden maquillar ni poner pendientes y tienen que llevar el pelo hasta la rodilla. No sé, a mí me parece muy bien lo que se dice en su país, pero es que aquí ni estamos ni en su país y esta es otra congregación y el que viene, repito, se adapta y si no le gusta, que Dios le bendiga, no pasa nada. Por lo tanto, mis queridos hermanos, tenemos que partir de la base de que probablemente nunca estemos de acuerdo en todo. Pero cuando yo voy a una congregación, es una de las enseñanzas fundamentales, principales, que yo estoy enseñando en la escuela bíblica. Si algún día, hermanos, chicos, si algún día os invitan a predicar a una iglesia, informaros previamente qué se cree, qué se practica, qué no se cree en esa iglesia, porque cuando vayáis os tenéis que adaptar vosotros a la iglesia que os ha invitado y no pretender que la iglesia sea como tú y que practique todo lo que tú practicas y que alabe al Señor como tú lo haces. ¿Por qué? Porque la capacidad de adaptación tiene que ser una característica de un cristiano maduro en el Señor Jesucristo. Amén. Y si a usted le sorprende ciertas y determinadas cosas, pues a lo mejor ha llegado el momento en el que tiene que cambiar. Oye, yo fui una vez a una iglesia y había allí, no sé, 150 o 200 personas. Y cuando llegó el día de la Santa Cena, había una copa para toda la iglesia. Échale tela, ¿eh? Una copa para toda la iglesia. Y tú dices, ay, qué asco, ya, pero es lo que hay. Yo me tomé la copa entera porque pensaba que era una copa para cada uno. Claro, metí la pata hasta la oreja. Estaba ahí sentado. Me llega el ujier, me da la copa y yo hago así, rácata. Madre mía, cómo estaba aquel vino, tú. Pero claro, mi mujer me hace así, pum, me mete un codazo, que aún me duele aquí. Y le digo, ¿qué ha pasado? Dice, es que la copa era, haces así un sorbito, él viene, te la limpia con la servilleta y se la das a esta y digo, ala, yo me bebí toda la copa, tú. Es que a mí eso no me gusta. Pues váyase a otra iglesia, donde están las típicas copitas. Yo me crié en una denominación donde si tomabas un vasito de vino te ibas al infierno de cabeza y de ahí no te sacaba, vamos, ni el apóstol Pablo. Y sin embargo vas a otras congregaciones y la copa es vino y vino, sí, y el pan con como sea, ¿no? En otras palabras, lo que le está diciendo el Señor a Timoteo a través de Pablo es que tienes que poner doctrina, tienes que poner enseñanza y tienes que partir de la base, como le dijo Pablo el último día que se despidió de la iglesia. Yo sé que cuando yo me vaya de aquí, lo dijo Pablo a la membresía, a los ancianos, a los líderes de la iglesia, yo sé que el día de que yo salga de aquí, lobos rapaces de entre vosotros se levantarán y no perdonarán al rebaño. Por eso qué importante es que estemos unidos, amén, hermanos. Amén. Qué importante que estemos unidos. Y le vuelvo a repetir, si usted viene de otra congregación, nosotros no somos una iglesia perfecta, no somos pastores perfectos, ni muchísimo menos. Intentamos hacer las cosas lo mejor posible. Pero si hay alguna persona que en un momento determinado viene y dice, ay, es que a mí no me gustó tal cosa, Dios te bendiga, hermano. Ore al Señor para que el Señor le ponga a usted en el lugar indicado. Si no es aquí, será allá, y si no, más allá. Y eso es todo lo que el Señor le está hablando a través de Pablo a Timoteo. Que tienes que cumplir con tu llamado a pesar de la oposición que vas a estar recibiendo. Y lo anima, le da palabra, le da consejo, le dice, mira, si vas a nombrar diáconos en la iglesia, que son fundamentalmente los servidores, tienen que cumplir estos requisitos. Tú no puedes poner a cualquiera a hacer cualquier cosa en la iglesia, que esto no es una fábrica de chocolate, esto es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Y los diáconos tienen que ser así, 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 así. Y no te digo más, si alguien quiere servir al Señor en el ministerio, como obrero, como predicador o como sea, los requisitos son aún más altos. Solamente os recuerdo que el día que la iglesia primitiva se dio cuenta de que había problemas de murmuración en la iglesia a la hora de la comida, los discípulos dijeron, no, nosotros no vamos a dejar el ministerio para estar ahora sirviendo las mesas, porque esta que es judía dice que le han puesto más y la otra dice que le han puesto menos, vamos a nombrar diáconos. ¿Se acuerdan ustedes del pasaje? Dice la palabra de Dios que nombraron a 7 diáconos y los 3 requisitos que había en ese momento, todavía Pablo no se había convertido, los 3 requisitos eran un hombre de fe, un hombre de sabiduría y un hombre lleno de buen testimonio.
3 requisitos fundamentales. Luego el Señor amplía los requisitos a través de la pluma de Pablo, a través de Timoteo, a través de Tito. Y está diciendo, hermanos, en la iglesia tenemos que tomarnos las cosas muy, muy en serio. Y por ejemplo, las personas que están en la puerta, los sugieres, como se les llama, ¿no? Los que le dan la bienvenida a la gente. Esa es la primera imagen que una persona se lleva a la iglesia. Y ustedes saben que hay una ley que dice que nunca tendrás una segunda oportunidad para dar una primera impresión, una primera imagen, ¿no? Entonces imagínense que el que está en la puerta le apesta la boca. ¿Qué va a pensar de la iglesia? Que aquí son todos unos guarrindongos. Imagínense que huele a sudor. Bueno, diplomáticamente regálele un desodorante, una colonia al hermano o a la hermana, ¿no? Imagínense la imagen que se lleva. Imagínense que la persona está toda despeinada. Imagínense que la persona le da una mala impresión a la persona que hace un esfuerzo por venir a un sitio como este, de otra religión. ¿Sabe Dios dónde me voy a meter? Por eso todo lo que usted logre hacer en la iglesia, sea educar a los hijos o a los niños, menuda responsabilidad. Tocar en la alabanza, en el sonido, lo sugiere, el orden, etcétera. Todo tenemos que hacerlo, como dice la palabra, decentemente y con orden. Amén. Y no usar a la gente para que se animen o simplemente para que, bueno, a ver si se anima y se involucran. No. Usamos a la gente fiel. Usamos a la gente que ama al Señor, que ha demostrado crecimiento y que ha dado fruto, dice la palabra de Dios. ¿Conocen ustedes la expresión cuando la gente quería bautizarse en la época de Juan el Bautista? Se había convertido en una moda. ¿Qué decía Juan el Bautista? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Primeramente, demostrad que habéis cambiado. Y cuando habéis demostrado que habéis cambiado y habéis dado fruto, entonces nos sentamos y hablamos. Hermanos queridos, el nivel de madurez y de espiritualidad en la iglesia tiene que ser elevado por nosotros mismos y ser los más exigentes del mundo, los más puntuales. Usted no puede acostumbrarse a llegar tarde a un culto. ¿Usted va a llegar mañana tarde a su trabajo? ¿El jefe no le va a decir nada? Usted tiene que estar a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana en el trabajo y usted va a llegar tarde un día, el jefe le va a decir, oye, que no pasa. Y otro día, porque hay gente que pasan años y siempre llegan tarde a la iglesia. ¿Por qué no lo haces mañana cuando vas a trabajar? Ah, porque te echan del trabajo, ¿verdad? Porque te interesa el dinerito. Pues cuando nosotros nos levantamos por la mañana, tenemos que decir, Señor, yo voy a tu encuentro, yo voy a un lugar donde hay otros hermanos que han hecho un esfuerzo tremendo, que han venido en autobús, en metro, caminando, como sea, y yo quiero llegar el primero para saludar a mis hermanos. Y cuando termine el culto hay hermanos que tienen la costumbre de salir corriendo, yo los llamo los hermanos bomberos. Siempre salen corriendo, no tienen tiempo para nada. Hermano, párese, salude a la gente, sobre todo a la gente nueva, preséntese, dele la bienvenida, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? Oye, si puedo servirte, ¿dónde vas? Voy a tal sitio. Ah, pues yo también voy, vente conmigo en el coche que te llevo. El amor hay que demostrarlo. ¿Cuántos dicen amén? De nada sirve que cantemos muy lindo, eso no cuesta nada, hermano. Nosotros nos ponemos aquí, cantamos 8 horas y no nos cuesta, al contrario, nos gusta. Lo que el Señor está pidiendo de todos y de cada uno de nosotros es un esfuerzo. Y que la iglesia realmente ya de una vez por todas demuestre al mundo y a la sociedad donde vive que realmente amamos al Señor. Y el que ama al Señor es una persona esforzada, es una persona comprometida, es una persona puntual, es una persona que se toma en serio las cosas del Señor. ¿Cuántos se quieren tomar en serio las cosas del Señor? Gloria a Dios. Amén. Los que no levantaron la mano me están diciendo que no les interesa el tema, ¿no? ¿Cuántos se quieren tomar en serio la vida cristiana? Ah, eso es otra cosa. Cuando Pablo le escribe la segunda carta, le dice algo muy interesante que yo también, si me permiten, quiero compartirle a ustedes, y es en el último capítulo. Esta es la última carta que Pablo escribe, ¿vale? Ya después del segundo de Timoteo, Pablo no escribió nunca más, porque ya murió como mártir en Roma. Pero mira lo que le dice Pablo a Timoteo en esta segunda carta, en el capítulo 4, si tiene su Biblia, quiere leerla conmigo. Capítulo 4, a partir del versículo 6. Yo ya estoy para ser sacrificado. Como sabía el apóstol, nuestro hermano Pablo, que le quedaba poco tiempo, ¿no? Estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Yo no sé por qué, pero a veces la Biblia registra ejemplos de personas que sabía que le quedaba poco tiempo de vida. Lo sabían.
Por ejemplo, Isaac le dijo a sus hijos, me voy a morir. Prepárenme 2 cabritos. Yo digo, juro, madre mía, a mí no me prepara ni un cabrito en vida. Y este se los quiere comer antes de morir. Prepárenme 2 cabritos que me voy. Había otros personajes como Jacob que decía, vengan, acérquese a la cama, que les voy a bendecir y les voy a dar una palabra para los últimos tiempos porque estoy a punto de morir. Me llama la atención que hay personajes que sabían cuánto tiempo le quedaban de vida. Y Pablo dice, yo sé que el tiempo de mi partida está cercano, voy a ser sacrificado, pero dice, pero he peleado la buena batalla. Luego hay batallas que son malas también, mejor no te metas. He acabado la carrera y he guardado la fe. Gloria a Dios. Qué versículo tan bonito para que te lo pongan un día en la tumba, ¿no? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y ahora le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. Porque Demas, que era uno del equipo del ministerio de Pablo, dice, Demas me ha desamparado, amando a este mundo. Uno que se va al mundo, para que después digan algunos, no, es que cuando uno se convierte, ya, pues mira aquí, ¿esto qué hago con esto? Demas me desamparó amando a este mundo. Se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galicia. A Galacia, perdón. A las Rías Baixas. Tito se fue a Dalmacia. Aquí todo el mundo se va. Y claro, ahora todo el mundo se va. Antes todo el mundo quería viajar conmigo, ¿no? Cuando era el famoso Pablo que iba por aquí y por allá, todo el mundo se subía al carro. Ahora que estoy preso y viejo y me van a matar, ahora todo el mundo se va a mudar. Dice, solo Lucas está conmigo. Solo Lucas. Toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en la casa de Carpo. ¿Cómo se acordaba dónde dejaba las cosas? Igual que yo, Elena, ¿eh? ¿Dónde dejé la llave? ¿Dónde están las gafas? Que las tienes puestas, Manolo. Ay, es verdad. Dice, Alejandro, otro también, me ha causado muchos males. Que el Señor le pague conforme a sus hechos. Pero dice, ojo, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a mis palabras. Y ahora viene lo fuerte, escucha esto. Si lo tenéis ahí, lo podemos tal vez leer junto, el versículo 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Si lo sacan de la cárcel, lo sacan de la mazmorra, lo llevan a hacer una especie de simulacro de juicio. Ya el juicio estaba más que sentenciado, pero bueno. En esa primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Nadie estuvo conmigo. Es impresionante, ¿eh? Algunos dicen que los verdaderos amigos se demuestran cuando estás en la cárcel o en el hospital, ¿no? Pues en este caso están en la cárcel y todos lo desampararon. Y encima creándoles problemas, ¿no? Pero el versículo 17 es impresionante. Es una maravilla. Pero el Señor estuvo a mi lado. Aleluya. Y me dio fuerzas para que por mí se fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y termina diciendo, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No está no está el otro. Este me criticó, el otro me causó problemas. Alejandro se fue por un lado, Tito se fue por otro. Pero el que tenía que estar conmigo ha estado hasta el final. Porque la promesa del Señor es, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, y cuando me sacaron tuve el valor y la fuerza, a pesar de que sé que me quedan pocos minutos o horas de vida, pude predicar la palabra y pude mantener la fe y pude dar testimonio de la palabra del Señor y de su obra en mi vida. El Señor estuvo a mi lado. Y eso es lo que Timoteo y todos y cada uno de los que estamos aquí en esta mañana y de los que verán este culto después, tenemos que tener siempre presente y claro en nuestra vida.
Todo nos puede fallar. El padre, la madre, el amigo, el pastor, pero el Señor nunca nos va a abandonar. Siempre estará con nosotros. Aunque estés enfermo, aunque estés en una cárcel, aunque estés más solo que la una, el Señor siempre estará a tu lado. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Siempre estará a nuestro lado. Hermano, como decía David, yo fui joven y ahora soy un viejo, pero nunca me he sentido desamparado, porque el Señor siempre estuvo a mi lado. Desde que era un muchachito y me enfrenté a aquellos leones y aquellos osos y aquellos gigantes, yo sabía que el Señor estaba conmigo. Pero ahora que soy viejo y no me dejan ir a la guerra porque el otro día por poco me mata un gigante, pues yo sé que también el Señor está conmigo ahora, a pesar de que ya soy anciano, ¿no? Y no tengo tal vez la fuerza de la juventud. Esa es una promesa maravillosa, hermanos, que se cumple todos los días en nuestra vida. Y cuando uno está en primera línea, cuando uno está sirviendo al Señor, saber que no estoy solo, saber que el Señor está conmigo, como en aquellos días de la pandemia, ¿se acuerdan ustedes? ¿A quién predicábamos en las pandemias? Nosotros creíamos que a sillas vacías, pero allí estaba el Señor con nosotros, haciendo su obra invisible, que ha traspasado el tiempo. Y hasta el día de hoy vemos resultados de aquellos mensajes y de aquel esfuerzo que se hizo durante meses predicándole aparentemente a nadie, ¿no? El Señor siempre va a estar a tu lado, hermano. Siempre va a estar a tu lado. No pienses que tu enfermedad, no pienses que tus años, tus problemas, tus pruebas, tus luchas en la vida significan de que el Señor ya se cansó de ti y te abandonó. Lo abandonarás tú primero a Él, pero Él nunca jamás te abandonará a ti. Es interesante notar cuando el Señor Jesucristo está en la cruz del Calvario y en las 7 ocasiones en las que habla, en una ocasión dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Él cargó el pecado de toda la humanidad. Era la personificación del pecado, era el pecado en persona. Así como fue el amor, la misericordia, la justicia en persona, en ese momento se vistió de pecado. Desde los pies hasta la cabeza era el pecado personificado. Desde el primer pecado de la historia de la humanidad, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios y le creen las mentiras al diablo, desde ese pecado hasta el último que se cometerá en el planeta Tierra, yo me lo voy a echar todo encima de mis hombros. Y Él se convirtió voluntariamente en el blanco de la ira del Padre. El pecado había que castigarlo porque la paga del pecado es la muerte. Y si tú has decidido cargar con el pecado, las mentiras, los robos, los adulterios, los asesinatos, las violaciones, si tú has decidido cargarte en tu carne los pecados de todos los que ya habían muerto y de todos los que aún no habían nacido y de todos los que estaban vivos en aquel momento, si tú has decidido eso, yo tengo que castigarte y abandonarte. Y por eso Él tiene que morir en la cruz. Y cuando Él ve que el Padre se ensaña contra Él con toda su ira, con toda su justicia, es cuando Él se da cuenta de que el pecado es lo que nos aleja y nos aparta de nuestro Dios Santo. Y eso es lo único que nos puede separar de Dios. No la edad, no el cansancio, no una depresión, no una prueba. No, eso no nos separa de Dios, al contrario. Diga el débil, fuerte soy. Amén. Lo habéis cantado en esta mañana, ¿no? Sí, amén. Pasa de mí esta copa, ¿eh? El Señor siempre va a estar a nuestro lado, pero cuando tú cometes pecado, tú te desconectas de la gracia y de la santidad de Dios, eres vulnerable. Pero si tú estás en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Los que ya no andan conforme a la carne, sino ahora andan de una forma diferente. Piensan de una forma distinta. Amén. Y no tienen por qué sentirse condenados por un pecado que cometí o por algo que hice hace 20 años, de lo cual me arrepentí, porque el Señor perdona y olvida, mis queridos hermanos. Tal vez la gente no olvida lo que hiciste y te lo echarán en cara. Y el diablo sacará la fotocopia de tus pecados, pero dice que el acta de los decretos que nos era contraria la clavó en la cruz, perdonando todos y cada uno de nuestros pecados.
Y toda esa enseñanza, todo este evangelio, toda esta sana doctrina como la conocemos, es lo que Pablo dice, tú predica esto y si alguien no lo acepta, pues repréndele o haz lo que quiera, pero no te aparte de la enseñanza que yo te di, porque esta es la enseñanza que trae vida eterna, esperanza y salvación a las vidas. Y por eso en esta mañana yo te digo a ti, mi querido hermano, si tú no estás bien delante de Dios, ¿a qué esperas? ¿A qué esperas? ¿Esto qué va a ser? ¿Otro cultito más? ¿Otra predicación más? Ahora que viene Manolo, mañana viene Juanito, mañana viene Antoñito. ¿O esto va a ser un día en el que diga, Señor, perdóname, hasta aquí he llegado con este tema y hoy aquí dejo en tu altar, dejo ante tus pies mi pecado, mi desobediencia, mi desorden? Para eso el Señor te trajo en esta mañana. Y si alguien dice, bueno, es que yo estoy tan limpio y tan santo y tan puro, pues ya se puede ir a la gloria, porque aquí los que estamos aquí somos pecadores y necesitamos de la gracia y de la misericordia de Dios cada día. Pero si hay alguien entre nosotros que nunca ha conocido a Dios, nunca ha conocido a Jesús como su Señor y Salvador personal, este es el momento y el lugar idóneo para que tú le pidas perdón a Dios por tus pecados. Nosotros no los podemos perdonar. Los hombres no pueden perdonar los pecados a otros hombres. Esa es la enseñanza de la Biblia. Pero el Señor sí puede hacerlo, mi hermano. Así que quiero que cerremos nuestros ojos en esta mañana y comiences a examinarte a ti mismo. Pregúntate, ¿cómo estás tú delante de Dios? Si verdaderamente andas en fe, en obediencia, en santidad, en orden, o tu vida es un caos, un desorden. En esta mañana tienes que hacerte estas preguntas y preguntarte si estás en la fe. Porque Pablo dijo, yo he guardado la fe. ¿Y tú la estás guardando? ¿Estás guardando la fe? ¿Estás alineado con Dios? ¿Qué batalla estás peleando? ¿Qué batalla estás peleando? ¿La buena batalla? ¿O a qué te dedicas tú? Un poquito de Dios, un poquito de misa, un poquito de vela, un poquito de palabra de Dios, un poquito de rosario, un poquito de horóscopo. ¿De qué vas? ¿Qué quieres? ¿Hacer un negocio con Dios? No, yo respeto, ¿no? Si que Dios no necesita tu respeto. Dios no necesita tu respeto. Hay mucha gente respetuosa y muy educada que van a estar en el infierno toda la eternidad. No, yo respeté, yo no me metí con nadie. Ya, pero si tú no obedeces a Dios, tú te estás metiendo con Dios. Y eso es lo que tú tienes que preguntarte. Algunos dicen, no, es que yo soy católico. Tú no eres nada. Tú no eres nada. Católico. ¿Católico de qué eres tú católico? No, es que yo, antes de acostarme, hago un rezo, me persigno. Sí, mi padre era torero también y se persignaba antes de ir a matar un toro. Pero después su vida era un desastre, ¿verdad? ¿De qué sirven tantas cosas que hacemos que a veces ni sabes por qué las haces? ¿De dónde viene el persignarse? ¿Quién inventó eso? ¿Jesús se persignaba? ¿Pedro se persignaba cuando iba a predicar? ¿No? ¿Quién fue el primero que se persignó? ¿Y por qué lo hacía? Ni papa tienen algunos, no saben ni por qué lo hacen. ¿Y por qué la hostia es redonda y no cuadrada o triangular? Tantas cosas que la gente hace que dice, no, es que yo soy. Si no conoces ni lo tuyo, ni tu religión la conoces. Por eso cuando leemos la palabra de Dios, que es como un mapa, uno dice, Dios mío, pero es que yo era un ignorante. Yo he hecho cosas porque mi padre lo hizo, mi abuelo lo hizo, en mi país era una tradición, pero ¿y lo que estás haciendo agrada a Dios? Porque a veces somos como los loros que repetimos cosas pero no tenemos ni idea lo que estamos diciendo o lo que estamos peor practicando. Qué tremendo, ¿no? Yo recuerdo que yo me crié en una casa donde en la habitación de mi abuela había siempre un vaso de agua en la mesa de noche. Siempre había un vaso de agua con una rama de perejil dentro. Y había un muñequito así que le llaman el San Pancracio, que siempre estaba de cara a la pared. Siempre, el San Pancracio siempre está con las manitas así, mirando para la pared, castigado. Sí, pero ¿esto qué es? Nuestra familia, sí, mucho San Pancracio, mucha vela, pero luego mi madre tenía un Buda. Qué feo es el viejo ese, ¿eh? Viejo panzón, gordo, calvo, horrible. Y teníamos que tocarle la barriga para salir de casa. Agárrate esto, ¿eh? Ya le tocaste la barriga al Buda. Digo, no, tócale la barriga. Y hacías así. Y después le dio por los elefantes de la suerte. ¿Se acuerdan los elefantes de la suerte? Eran 5, 6, 7, 8 elefantes, yo qué sé. Mirando así para la calle para sacar
los malos espíritus. Ah, y la ristra de ajos colgado detrás de la puerta. Cuidado, los ajos detrás de la puerta. Y en el coche del viejo, la herradura. Y en las llaves, la pata de conejo. Es decir, teníamos una parafernalia, que es el conejo, que si la herradura, que si los ajos. Entonces, pero ¿de qué os sirve todo eso? ¿De qué os sirve todo eso? Y el Señor Jesucristo, ¿dónde lo teníamos? En ninguna parte. Claro, es que yo no le tengo que rendir cuentas a una ristra de ajo, ni tengo que rendirle cuentas a un muñeco hecho por mis manos, pero cuando tú crees en el Dios vivo de la Biblia, amigo, Él te dice, no, las normas no las pones tú, las normas las pongo yo. Y a ese Dios tienes que obedecer y someterte. Por eso la vida cristiana no es una broma, es algo muy serio. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Tú preparaste a este siervo llamado Timoteo, dándole palabra, instrucciones, mandamientos, tantas cosas, para que supiera cómo comportarse en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Y hoy tú nos hablas a nuestras vidas también, mostrándonos cómo tenemos que vivir una vida en orden y en santidad. Si en esta tarde o en esta mañana hay alguna persona entre nosotros que quiere poner en orden su vida, que quiere dejar atrás el pecado, el desorden, y quieres ir en serio con el Señor y pedirle perdón a Dios por tus pecados, ponte de pie donde estás y díselo a Él con tus propias palabras. Señor, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dile con tus propias palabras, Señor, yo quiero ir en serio y pedirte perdón por mis pecados. ¿Hay alguien más? Dios le bendiga. Dios os bendiga. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano. Ir en serio con Dios significa dejar muchas cosas atrás que a la luz de la palabra de Dios no sirven para nada. Quédate con tu patita de conejo y con tu herradura. Yo me quedo con el Cristo de la gloria. Quédate con tu ristra de ajo y con tu San Pancracio y con tus tradiciones, que a mí el que me sanó y abrió mis pulmones y pude respirar perfectamente, y el que me sacó los 4 bichos que llevaba dentro de mi cuerpo, y el que cambió mi vida, no fue el Buda de mi madre, ni el Sagrado Corazón de mi tío, sino fue el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, al cual le doy toda la alabanza, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por tu misericordia. Rey de Reyes, Señor de Señores. Póngase de pie, cántelo. Admirable. Él es el consejero. Hermanos, en esta noche el Señor nos continúe bendiciendo a todos. Gracias, mi hermano, por esta hermosa alabanza basada, como no podía ser de otra manera, en la palabra de nuestro buen Dios. Hermanos queridos, mañana por la mañana vamos a tener aquí un tiempo de bautismos, donde hay una serie de hermanos que han sentido en su corazón que ha llegado el momento de poner este mandamiento en práctica en su vida. Así es que, gracias al Señor, no hay frío. Creo que vamos a disfrutar muchísimo de ese tiempo maravilloso. Y ¿están aquí los hermanos que se van a bautizar mañana? ¿Podrían tal vez levantar la mano algunos de los que están? Por aquí tenemos 2 hermanos. Y bueno, con todas estas luces hay montones por allí. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Dios es bueno. Aleluya. Qué maravilla. Qué maravilla. Decía que gracias al Señor el agua no creo que esté nada fría. Recientemente hemos tenido también bautismos y la verdad es que cuando el agua está fría es terrible, porque la gente entra y sale, pero el que está bautizando se queda allá adentro, ¿no? Pero gracias al Señor yo creo que mañana va a haber un tiempo bueno y aparte el agua pues va a estar preparada. Oramos en esta noche al Señor. Cierra tus ojos un momentito, por favor, hermano. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre esta palabra, que sea de bendición para todos y para cada uno de nosotros que la vamos a estar escuchando. Gracias, Padre Celestial, por este privilegio maravilloso que nos das de poder estar aquí un grupo de tus hijos en tu presencia para recibir tu palabra, Señor. Es un honor, es un privilegio.
cada vez que abrimos tu palabra, leerla, estudiarla. Abre también nuestros corazones, nuestra mente, nuestros oídos, para que podamos recibirla con gozo y con alegría en el corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero llevarles al libro de los Hechos en esta noche, al capítulo 3. Algunos de ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver el libro de los Hechos con la historia que estamos contando de Nehemías? Vamos a intentar trazar una relación entre estas palabras y otras que posteriormente leeremos con la obra extraordinaria que Nehemías emprendió en su época, en su generación. A partir del versículo 19 encontramos estas palabras tan interesantes que espero que sean de bendición para todos ustedes. La palabra del Señor dice lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de la que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a Él oiréis en todas las cosas que os mande. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, estas palabras las pronunció el apóstol Pedro cuando el Señor se glorificó sanando a un ciego, a un cojo, que estaba el pobrecito esperando limosnas en una de las puertas de acceso al templo de Jerusalén. Ellos, dice la Biblia, que subían a orar y de repente se encuentran a una persona que está pidiendo limosna para poder sobrevivir. El Señor se glorifica, lo sana, lo restaura, y la gente se queda sorprendida porque no dan crédito a lo que acaban de ver. Y entonces Pedro aprovecha la oportunidad para dar un mensaje evangelístico y decirle a la gente que no han sido ellos, no ha sido su poder, sino ha sido el poder de Cristo que opera a través de ellos, el que ha permitido que este hombre pudiera levantarse y caminar y glorificar al Señor. Automáticamente el apóstol Pedro le dice a los que están allí escuchando el mensaje que lo que tienen que hacer, si ellos también quieren cambiar, es arrepentirse de sus pecados, convertirse al Señor, y entonces comenzarán a ocurrir cambios en sus vidas. Lo primero, lógicamente, sus pecados van a ser perdonados instantáneamente. En segundo lugar, el Señor va a comenzar a traer cambios radicales a sus vidas y pueden comenzar a prepararse para cosas preciosas que iban a ocurrir en el futuro, como un tiempo de restauración. No solamente un tiempo de refrigerio, sino un tiempo de restauración. Y yo sinceramente creo que estamos ya en ese tiempo de restauración, donde Dios está restaurando el amor y el apego por la palabra de Dios, donde Dios está restaurando la obediencia, la santidad y el orden en nuestras vidas y en nuestras congregaciones, donde Dios está avivando y despertando y poniendo en nuestros corazones el deseo de amarle y de servirle con todo lo que tenemos a nuestro alcance. Estamos en ese proceso de restauración, como Nehemías en su época, en lo natural, sintió en su corazón que tenía que hacer algo radical en su vida para que las cosas cambiaran. De nada hubiera servido la información que Nehemías recibió si él se hubiera cruzado de brazos y se hubiera lamentado, o incluso orado y orado, si él no hubiera sido radical y le hubiera pedido al rey que le diera permiso, que lo autorizara para que se pusiera en marcha la restauración de las murallas de Jerusalén. Ahora, dicho sea de paso, las murallas de Jerusalén que en este momento conocemos no son las murallas de los tiempos de Nehemías. Aunque todavía se ven restos del muro que levantó Nehemías en su época, las murallas que actualmente rodean todo el perímetro de la ciudad antigua de Jerusalén fueron construidos en el siglo XVI, a partir del 1536 aproximadamente,
por un tal Sulimán el Magnífico. Ni siquiera son las murallas que conoció el Señor Jesucristo en su época. Pero repito, algunas porciones, algunas partes del muro de Nehemías todavía se pueden ver e incluso hasta tocar cuando alguien va a visitar la ciudad de Jerusalén. Ahora, nos llama la atención que Nehemías lo dejó todo: su comodidad, su seguridad económica, su trabajo, sus amistades, seguramente su familia, para emprender un largo viaje, para ir a una ciudad que estaba totalmente en ruinas. Recuerden que el cautiverio en Babilonia había durado 70 años. Y si una persona deja su casa por unos días o por unas semanas y después cuando regresa se la encuentra fría y probablemente hasta sucia, imagínense lo que es encontrarse un país 70 años abandonado, sin nadie cuidarlo, sin nadie atenderlo, los campos totalmente abandonados. Realmente era una tragedia volver a Jerusalén en aquellos días. Durante los años que estuvieron dando vueltas en el desierto con Moisés, ellos recibieron nada más y nada menos que 613 mandamientos, uno de los cuales se conoce con el nombre de la Shemitá. La Shemitá era una ley que se le daba a los agricultores para que cada 7 años dejaran reposar la tierra, no se podía sembrar. Durante los 490 años que las tribus de Israel vivieron en Canaán, nunca cumplieron con esta ley del descanso, del reposo de la tierra. Si estuvieron 490 años en el país sin dejar reposar la tierra cada 7 años, ¿cuántos años de obediencia le debían al Señor? 70 años. 70 por 7 son 490 años. Cuando la tierra reposó 70 años, conforme a la profecía que había dado el Señor por medio de los labios del ministerio del profeta Jeremías, lograron retornar, no todos, pero muchos lograron volver, y Nehemías sintió en su corazón que había llegado el momento de reconstruir los muros de Jerusalén. Nos llama, ya digo, la atención que Nehemías estuviera dispuesto a dejarlo todo para convertirse en un albañil, en un peón de albañil, y comenzar a trabajar durante muchos días para reconstruir la ciudad y sobre todo la muralla. Pero yo quiero decirles, mis queridos hermanos, que si nos sorprende el sacrificio, el precio elevado que pagó Nehemías en su época para dejarlo todo, la capital del reino que era Susa en aquel momento, para ir a Jerusalén, una ciudad que estaba destruida y totalmente abandonada, a mí todavía me sorprende más que alguien que nosotros conocemos, creo que perfectamente, siendo igual a Dios, no tomó el hecho de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Él dejó la gloria, dejó la corona, dejó los serafines, dejó los querubines para emprender un largo viaje. Y no para hacer una obra en lo natural, sino una obra que hasta el día de hoy perdura, transformando corazones, rompiendo cadenas, sanando enfermos, haciendo señales, milagros y prodigios. Y es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra. ¡Aleluya! Él sí pagó un precio tremendo, mi hermano. Pero lo curioso es que así como Nehemías emprendió una labor de reconstrucción, a mí me llama mucho la atención que cuando el Señor decidió humanarse, encarnarse y habitar entre nosotros, Él también de su corazón brotó el deseo de hacer una obra, pero no una obra creativa, sino una obra de edificación. Si nosotros comenzamos a leer la Biblia desde el principio, nos vamos a dar cuenta que todo lo que allí aparece fue producto de una creación instantánea como resultado del poder de la palabra de Dios. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y prácticamente todo lo que vemos en Génesis capítulo 1 es parte de la obra creadora de nuestro Dios. Sin embargo, en el norte de Israel, Jesús un día se llevó a sus discípulos y les hace una pregunta tremendamente interesante. ¿Qué dicen los hombres acerca de mí? ¿Qué se comenta por ahí, por las calles? ¿Qué opinión hay de mí? Recibió varias respuestas, ¿verdad? Algunos pensaban que él era Juan el Bautista, que había resucitado de entre los muertos. Otros pensaban que era algún profeta de la antigüedad, como por ejemplo Jeremías, que era el profeta que conocía los secretos, los laberintos, donde se había escondido el arca de la alianza.
Pero sin embargo, él le pregunta a sus discípulos: ¿y yo quién soy para ustedes? ¿Tenemos tan claro nosotros como Pedro tuvo claro en ese momento quién es el Señor? Pedro le dijo al Señor: tú eres el Cristo, el ungido del Señor, el Mesías, el enviado de Dios. En ese momento recibe una felicitación por parte del maestro, y el maestro le dijo: Pedro, bienaventurado eres, porque esto que acabas de declarar no te lo enseñó ningún rabino, ninguna sinagoga, ni siquiera tu propio padre en la casa, sino es una revelación que vino directamente del corazón de mi Padre a tu corazón y a tu vida. Y allí el Señor dice algo tremendo, y Él dice: yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. Cristo podía haber creado la iglesia en un acto instantáneo. Sea la iglesia, y nace la iglesia, como tantas veces lo había hecho. Sin embargo, el que caminó por encima de las aguas y perdonó los pecados a los pecadores, el que era capaz de transformar elementos como por ejemplo agua en vino, el que era capaz de leer los pensamientos hasta de sus propios enemigos, no hizo una obra creadora instantánea para hacer la iglesia, sino que utilizó el término y la expresión: yo edificaré mi iglesia. Es decir, es un proceso largo, pero no porque a él le cueste crear una iglesia o un pueblo, sino porque él depende en cierto sentido de la intervención humana para el desarrollo y para la edificación de su iglesia. Por eso el apóstol Pablo, que captó perfectamente el proceso creador de la iglesia, así como Nehemías se pegó 54 días moviendo escombros, levantando piedras y poniéndolas en su sitio, el Señor Jesucristo lleva 2000 años utilizando apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto, a la medida de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que emplean las artimañas del error, sino que creciendo en amor podamos madurar y podamos llegar a un nivel que podamos decir: Señor, yo he sido una piedra viva en este edificio llamado cuerpo de Cristo, iglesia, y como tal, Señor, estoy colaborando contigo y estoy poniendo mi vida a tu servicio para que tu iglesia sea edificada y las puertas del infierno no puedan nunca prevalecer contra ella. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Y ahora que formamos parte de este edificio vivo, como piedras vivas de ese edificio, donde ahora mora el Espíritu de Dios en nosotros, ahora tenemos que entender para qué el Señor nos ha llamado, para qué nos ha escogido y nos ha llamado casi por nombre, para formar parte de este proceso maravilloso de formación, de edificación de una iglesia, donde nadie sobra, donde nadie es demasiado joven, donde nadie es demasiado anciano, sino que todos y cada uno de nosotros tenemos una función, una responsabilidad, un deber de colaborar con Él, de participar con Él en la edificación de su iglesia. Y por eso la Biblia nos da muchísima enseñanza de las cosas que podemos y debemos de hacer para que la iglesia no sea una iglesia raquítica, anoréxica, enferma, mediocre, pobretona, sino sea una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, que glorifique el nombre del Señor. Aleluya, alabado sea Dios. Hermano, Nehemías lo dejó todo para ir a levantar piedras y levantar un muro, pero el Señor Jesucristo lo dejó todo, dejó la gloria, vino a este mundo para salvarte a ti, para restaurar tu vida, para perdonar tus pecados, para echar fuera los demonios que te han atado durante toda la vida y para que puedas ir de gloria en gloria y de victoria en victoria y de bendición en bendición en el nombre del Señor. Aleluya. Hermano, dale gloria al Señor siempre en tu vida, porque tú eres una piedra viva en este edificio santo que Dios está edificando. Y las murallas de los tiempos de Nehemías fueron destruidas. Fueron destruidas. La ciudad de Jerusalén fue destruida otra vez. Pero la iglesia nunca podrá ser destruida. No es perfecta. Todavía tenemos muchas manchas.
Todavía tenemos algunas arrugas, pero la paciencia del Señor es maravillosa. Porque el Señor ha prometido cuidar, bendecir y proteger a su iglesia. Y nos tiene grabados en las palmas de sus manos. Y antes de que nosotros nos levantemos cada mañana, ya Él oró e intercedió por nosotros. Aún durante la noche, cuando no nos enteramos de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, yo les puedo asegurar de que el Señor de noche y de día está cuidando de nuestras vidas y nos protege. Y Él sabe perfectamente lo que mi vida necesita y provee nuestras necesidades. Así que, mis queridos hermanos, gloria a Dios por Nehemías, por la obra natural que hizo. Pero yo quiero darle toda la honra y la gloria al Señor por lo que está haciendo. Porque lo que Él está haciendo, mis queridos hermanos, aunque algunos lo quieran tumbar, aunque algunos lo quieran cuestionar y criticar, la obra que el Señor está haciendo es perfecta, es maravilloso. Y el Señor viene a buscar a su iglesia pronto, antes de lo que nos podemos imaginar. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Ahora bien, ¿qué es lo que Dios quiere restaurar en estos tiempos? Una de las cosas que tenemos que tener muy claras en nuestra vida es que el Señor quiere restaurar la unidad de la iglesia. Lamentablemente, todavía no podemos presumir como cristianos a nivel mundial de ser un pueblo totalmente unido. Pero ¿saben una cosa que a mí me llama mucho la atención? Y quiero preguntar esto, no lo he hecho todavía hasta ahora. Hay gente aquí reunida en esta noche con nosotros en este auditorio que no forman parte de nuestro ministerio, de la iglesia presencial o virtual, Centro Evangélico Vida Nueva, pero son de otras iglesias, de otras denominaciones. ¿Podrían levantar sus manos, por favor? Miren esto, miren esto, miren esto. Miren esto, hermanos. Increíble. Gente que ha venido de otras iglesias, de otros países, que no forman parte del ministerio del Centro Evangélico Vida Nueva. Pero ¿saben qué? En todos y en cada uno de nuestros congresos y actividades, da igual si son en Perú, en Colombia, en Guatemala, en España, en México, donde sea, siempre vemos hermanos de otras iglesias, hermanos de otras denominaciones, incluso hasta de la misma ciudad, que no se habían conocido, que no se habían visto en la vida, pero que el Señor está utilizando de momento nuestro ministerio. ¿Para qué? Para que los hermanos sepan que da igual si eres bautista, pentecostal, metodista, anglicano, en Cristo somos uno y la gloria se la damos a Él. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y estamos enseñándole al cuerpo de Cristo, y estamos enseñándole al mundo que no tienes por qué ser de una misma iglesia, pero en Cristo Jesús somos uno. Y qué hermoso cuando hay hermanos que dicen: hermano, yo no sabía que esa iglesia que está a 2 o 3 cuadras de la mía, resulta que tú eres miembro de esa iglesia y nunca nos habíamos visto, o incluso hasta nos habíamos criticado. Y ahora resulta que nos damos un abrazo y alabamos juntos al Señor y nos gozamos juntos, porque el Señor, queridos hermanos, lo que quiere es fomentar y restaurar la unidad de su iglesia, y que se cumpla la oración de Cristo: Padre, que sean uno, perfectos en unidad, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Fuertes aplausos a nuestro Dios. Aleluya. Uno en Cristo, unidos en el Señor. Bendito sea Dios. Yo creo que todas las denominaciones, con todo mi respeto, probablemente me critiquen por esto, pero como dice mi nieto, me da igual. Yo lo copié de él. Me da igual. Yo creo que todas las denominaciones, honestamente, necesitan un bautismo de humildad y darse cuenta, queridos hermanos, que aquí no estamos peleando para que mi iglesia sea más grande que la tuya, ni mi denominación es más importante que la tuya. Aquí estamos peleando y luchando en el nombre de Jesús para que la iglesia avance en victoria y que el mundo crea que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y los hombres se salven. Gloria a Dios, aleluya. Ese es el objetivo. No levantamos la iglesia, no levantamos una denominación, no levantamos a un hombre, levantamos al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Bendito sea Dios. El Señor Jesucristo le dijo a un religioso hace 2000 años llamado Nicodemo: cuando el Hijo del Hombre sea levantado, y no solamente se refería al momento de su crucifixión,
sino al momento cuando la iglesia aprendiera a levantar en alto el nombre de Jesús, los hombres van a ser atraídos a la cruz, al poder del Evangelio, y van a pasar de muerte a vida. La responsabilidad que Dios ha puesto sobre nuestros hombros es inmensa, a veces muy difícil de llevar, humanamente hablando, imposible. Pero queridos hermanos, el privilegio de ver a miles de personas amando al Señor, leyendo su palabra, enamorándose de Él, no tiene ningún precio, mis queridos hermanos. Y yo quiero darle las gracias al Señor hoy públicamente, delante de todos ustedes, porque Él nos está permitiendo disfrutar los mejores años de nuestra vida. Ni en nuestros mejores sueños nos podíamos haber imaginado conocer a tantos hermanos de diferentes partes del mundo, blancos, negros, ricos, pobres, bautistas, pentecostales, me da exactamente igual, pero que hemos aprendido, hermanos queridos, que el Señor Jesucristo lo que quiere es que se restaure la verdadera unidad en el cuerpo de Cristo, que da igual lo que uno crea, da igual lo que el otro crea. Aquí lo importante es que la gente sepa que nos amamos por encima de nuestras diferencias, que siempre las ha habido y siempre las habrá. Siempre han habido diferencias, incluso a veces hasta discrepancias entre ministerios. O nos hemos olvidado de los problemas con los cuales se tuvo que encontrar el apóstol Pablo durante su ministerio. O nos hemos olvidado de que incluso un gran varón de Dios como Esteban y el otro como el apóstol Pablo no pudieron seguir trabajando juntos por diferencias que hubieron entre ellos. Pero hermanos queridos, nosotros hemos aprendido la lección y nos hemos dado cuenta de que cuando estamos unidos somos fuertes, pero cuando estamos divididos perdemos la gracia y la bendición de Dios de nuestras vidas. Si no, miren en la Biblia los grandes hombres que pecaron. Lo hicieron cuando estaban solos, cuando no tenían una cobertura, cuando no tenían el amor de su marido, de su esposa o de sus seres queridos. Miren a David. David no pecó en el campo de batalla. David no pecó cuando fue a llevarle comida a sus hermanos. David pecó en la soledad. David pecó cuando estaba solo, cuando nadie lo observaba. Eva no pecó cuando estaba al lado de su marido. Eva pecó cuando estaba sola. Y cuando tú estás solo, te haces vulnerable. Pero cuando te unes a tu hermano, eres fuerte, porque la Biblia dice que donde hay amor, ahí está la presencia del Señor. Y donde están los hermanos juntos en armonía, hay bendición y vida eterna. Y creo que eso se quiere restaurar hoy en día, en nuestros días. Estar unidos en el nombre de Jesús. Una fe, un bautismo, un amor, un Padre, un Dios de todos y cada uno de nosotros. Recuerdo que hace muchos años, cuando fuimos a trabajar a Bolivia con niños de la calle y tuvimos a casi 275 niños todos los días dándoles de comer, estudios, ropa, zapatos, etcétera. Me acuerdo que un día nos visitó un pastor allí donde estábamos en el campo dándole de comer a estas criaturas hambrientas, pobrecitos. Y me dice: pastor, ¿usted ha venido de España? Digo, sí, ¿por? Dice, quería hacerle una pregunta. Y yo decía para mí, a ver qué pregunta me va a hacer este. Dice, ¿usted cree que la salvación se pierde o que no? Le digo, mira, te voy a decir una cosa. Yo no he venido aquí para hablar de teología. Mira a estos niños, le dije, mira a estos niños, sin zapatos, sucios, con el barro hasta las rodillas, muriéndose de hambre los pobrecitos que dormían encima de charcos y de ratas. ¿Y tú te crees que yo voy a venir aquí para estar hablando de si la salvación se pierde o no se pierde? A mí me da igual todo lo que usted quiera pensar, querido hermano. El amor de Cristo no se pelea en los seminarios. Los teólogos le han hecho más daño a la iglesia que lo que nos podemos imaginar. Nosotros no hemos venido aquí para hablar de teología ni para convencer a nadie. Incluso los que han viajado con nosotros a Israel saben que desde el primer momento que ustedes se suben al autobús, una de las cosas que yo le digo con micrófono en mano, digo, hermanos, yo a la mayoría de ustedes no los conozco de nada. Ustedes a mí me conocen por lo que sea. Pero aquí en estos días que vamos a estar juntos, no vamos a estar peleando sobre doctrina, no vamos a estar peleando sobre si esto se pierde, si no se pierde, si arriba o abajo. Aquí estamos unidos para disfrutar del Señor. Y en este congreso, uno de los objetivos que tenemos es aprender a disfrutar de la convivencia con otro hermano, aprender a estar juntos en armonía y aprender que la bendición de Dios viene cuando estamos dispuestos a estar unidos, a pesar de nuestras diferencias. A mí me llama la atención, y se lo digo también a los pastores en esta noche, que Nehemías, aparte de la capacidad de organización que tenía,
Supo crear un buen equipo, pero supo mantener la unidad en ese equipo. Y eso para mí es una de las claves de lo que hasta el día de hoy el Señor ha hecho. El día que los pastores comencemos a pelearnos y a ver quién predica mejor, quién predica más, quién tiene más gente, quién viene menos gente, ese día este ministerio llegará al fin. Nosotros no estamos aquí para ver quién vende más libros y quién firma más autógrafos y quién saca más fotografías. A mí no me interesa nada de eso. Nosotros estamos aquí para que la gente vea que a través de nosotros pueden ser maduros, pueden ser libres de sus vicios, pueden ser libres de sus ataduras, pueden tener matrimonios unidos y bendecidos. Aquí estamos para servir al pueblo del Señor y no para servirnos nosotros de ustedes. Y eso se aprende cuando estamos unidos. Claro, no es fácil la unidad, no podemos producirla. He llegado a esa conclusión. No podemos ni con campamentos, ni con retiros, ni con convenciones producir unidad. Es imposible, hermano. La unidad quien la produce es el Espíritu de Dios. Pero sí tenemos la obligación y el deber de mantener la unidad en el vínculo de la paz. No podemos producir, por ejemplo, melocotones o piñas, pero sí podemos y hemos aprendido la técnica de conservarlas en lata durante años. No podemos producir unidad por mucho que cantemos y nos reunamos. Pero esta unidad que ya impera y reina entre nosotros, sí tenemos el deber de conservarla en el vínculo de la paz. Y si tengo que perder una conversación para ganar a mi hermano, prefiero perder una conversación y pasar por tonto, pero que la gloria del Señor y la unidad del Señor se manifieste en nuestras vidas. Por eso nuestra filosofía de trabajo, y se la recuerdo a todos ustedes, es que el Centro Evangélico Vida Nueva somos una sola iglesia. No somos un montón de iglesias donde cada uno se tiene que buscar la vida, no, somos una sola iglesia. Y por eso uno de nuestros pastores puede viajar a cualquier país del mundo y sentirse como en su propia casa. Porque cuando hay para todos, y cuando no hay para nadie. Y cuando hay bendición, la bendición nos alcanza a todos. Y cuando es tiempo de reír, reímos todos. Y cuando es tiempo de llorar y sufrir, sufrimos todos. Porque esa es la filosofía que tenemos entre nosotros, mantenernos unidos como una piña. Y cuando alguien va a pedirle un consejo, una palabra a Anderson, y no le gusta la palabra que él le ha dado, entonces se va a buscar a Osman o se va a buscar a Alberto o cualquier otro pastor. No piense que le va a decir otra cosa diferente, sino que hable con quien hable y vaya a quien vaya, e incluidas las mujeres. Le van a decir todos exactamente lo mismo, porque hemos aprendido que esto no son grupitos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de fulano y mengano. Todos somos de Cristo, y al que queremos levantar en alto es el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A Él la gloria y la honra. Fuertes aplausos a nuestro Dios. Aleluya. Estamos edificando el cuerpo de Cristo, y en este cuerpo, hermanos, hay muchos miembros, como bien saben ustedes. ¿Saben ustedes cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? ¿Cuál es? El fémur, que por cierto, esta mañana cuando fui por allá adentro, había un segurita, un policía, como se llame, que el fémur tiene que ser gigante. Yo me puse detrás de él y nadie se dio cuenta que estaba ahí. Es enorme. El fémur de él es como todo mi cuerpo. Es un mamut eso, ¿no? Ese es el cuerpo más largo, el hueso más largo del cuerpo. Si no tuviéramos ese hueso, no podríamos caminar, nos caeríamos. ¿Y el más pequeño? Está dentro del oído. No lo podemos ver. Es más pequeño que la uña del dedo meñique. Pero si no lo tuviéramos, no podríamos oír. ¿Cuál es más importante? ¿El fémur o el huesecito? ¿Seguro? Claro que sí. Cuando usted quiere oír, no dice, a ver, háblame, que no te oigo bien. O cuando quiere caminar, camino, Todo es necesario, todo es importante. Y por eso yo quiero que nadie se sienta como un mueble viejo diciendo que ya tengo una edad, ya me duele aquí, me duele aquí, me duele allá. Sino que quiero que sepa que en esta iglesia, en este ministerio, le vamos a amar y le vamos a respetar hasta el último momento. Y no hay nadie que sobre. Fíjense este congreso. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Venimos, predicamos, encima nos aplauden, nos besan y nos dicen que nos quieren. Y no hemos hecho nada. Y resulta que los que más han trabajado ni los besan, ni le piden autógrafo, ni le dicen nada. Pero gracias a ellos, todos nosotros
Estamos aquí comiendo, disfrutando, moviéndonos de un lugar, moviéndonos a otro lugar. ¿Por qué? Porque hay gente que trabaja en la sombra, pero aún son tal vez más importantes que aquellos que se ven por una hora, media hora o 3/4 de hora, pero que gracias a los que no se ven, tú y yo podemos estar disfrutando de este tiempo. Hermano, tenemos la lista de todos los que trabajaron en las murallas de Jerusalén, no tenemos el nombre de todos, pero gracias a la coordinación, gracias al trabajo, gracias a la unidad y a la visión de todo, el muro se pudo completar en 52 días. Yo siempre me he preguntado eso, o tuvo que haber un aspecto milagroso, porque humanamente hablando es imposible que en tan solo 52 días se pueda construir una muralla de 12 metros de alto y 4 kilómetros de perímetro. Humanamente hablando, saca la cifra, es cuestión de matemática. 12 metros de altura, 4 kilómetros y medio de perímetro en 52 días, sin tecnología, sin maquinaria sofisticada. ¿Cómo pudieron hacer eso? Solamente lo pudieron hacer porque estaban unidos y porque la unidad trajo la bendición y el respaldo del Señor. Pero escuchen esto, todas las familias tuvieron que involucrarse, porque si por casualidad una familia no quisiera involucrarse en su labor, en el proceso de restauración, todo el pueblo podía ser afectado. Porque si yo construyo desde este púlpito hasta esa esquina, esta parte del muro de la ciudad está protegida, pero si la familia de al lado no quiere construir su parte del muro, todos vamos a ser perjudicados. ¿Por qué? Porque ese va a ser el punto débil, por ahí va a entrar el enemigo. Por eso vuelvo a repetir lo que dije antes, no hay nadie que sobre, todos son importantes y necesarios, nadie imprescindible, ojo, he aprendido también esto con el paso del tiempo, no hay nadie imprescindible, absolutamente. Se va uno y viene mañana 40, de eso no te quepa la menor duda. Pero de momento los que estamos, tenemos que estar unidos como una piña, porque estamos edificando con el Señor el cuerpo de Cristo. Y hay mucha gente allá afuera que ha perdido la esperanza en Dios, que ha perdido la fe y la confianza en los pastores, que ha perdido la confianza en tantas cosas, pero nosotros tenemos una responsabilidad enorme, porque cuando la gente viene, tienen que notar algo diferente en nosotros. Hay gente que sigue teniendo su púlpito en el monte Sinaí y predican desde el monte Sinaí, pero el Señor nos enseñó a predicar desde el monte Calvario. Y en el monte Calvario hay ira, En el monte Calvario hay justicia divina, pero no hacia el pecador, sino hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor señaló con el dedo a su Hijo y se convirtió en el blanco de su ira y de su malestar por el pecado. Y por eso ahora la iglesia puede vivir en paz, porque tiene que haber siempre paz entre nosotros, porque la paz es lo que une a uno con otro y es lo que nos permite disfrutar de la alabanza, de cantar, de limpiar, de ser ujier o de hacer cualquier cosa aplaudible o no. Pero tenemos que partir de la base, mis queridos hermanos, que nosotros somos piedras vivas en esta edificación que el Señor está haciendo. 2000 años lleva el Señor edificando su iglesia. No porque le cueste hacerlo así instantáneamente, sino porque depende de todos y de cada uno de nosotros. ¿Sabe lo que te quiero decir esta noche? Lo que hagas, hazlo con gozo y con alegría para el Señor. Porque no estamos sirviendo al hombre. La mejor manera de no ofenderte nunca es no esperar nada del hombre. Si usted espera un trato preferencial, si usted espera un trato especial de parte del hombre y no lo recibes, te vas a sentir herido, te vas a sentir desplazado. Pero si tú lo esperas todo de parte del Señor, tu recompensa no viene del hombre, tu recompensa viene del Señor Dios Todopoderoso. Y déjame decirte algo, cuando tú pagas un precio, sea el que sea dejar tu casa, sea dejar tu trabajo, sea lo que sea, el Señor es galardonador de los que le buscan y le honran. Nehemías nunca más volvió a ser la misma persona después de haberse involucrado en la obra de Dios. Es más, algunos consideran que volvió a Susa y después terminó el resto de sus días en la ciudad de Jerusalén. Fue un trabajo arduo. Seguramente sus manos estaban llenas de callos y de heridas, pero hoy estamos hablando de él y estamos honrando al Dios de Nehemías, porque fue un hombre valiente. Y ese es el tipo de personas que Dios está buscando hoy en día. Personas que sean capaces de mancharse las manos,
Personas que sean capaces de vivir bajo una vida de renuncia permanentemente. Pero dice la Biblia que aquel que se humilló y se hizo hombre y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, no quedó todo en un aspecto de sacrificio, sino que por lo tanto el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Hay fruto, hay bendición y hay recompensa para el hombre y la mujer que trabajan para Dios. Dele fuertes aplausos al Señor en esta noche. Aleluya. Esfuérzate, hermano. Y si estás cansado, diga al débil: fuerte soy en el Señor. Quiero que cierres tus ojos en este momento y le hagas esta pregunta al Señor, y créeme que te la va a responder, ¿Qué parte de la muralla tengo que hacer yo, Señor? ¿Qué parte del muro me toca hacer a mí? ¿Cuál es mi función en el cuerpo de Cristo, en este edificio? ¿Qué es lo que a mí me corresponde hacer, Señor? Y si lo estás haciendo, gloria a Dios. Pero si no, estás a tiempo. Estás a tiempo de decirle: Señor, aquí estoy, Dios mío. Aquí estoy dispuesto a servirte con mis dones y talentos que sé que los tengo, con mis recursos, con mi edad y experiencia en la vida. Yo quiero, Señor, edificar la parte de la muralla que me corresponde a mí, porque sé, Señor, que tú cuentas conmigo, y yo quiero ser como Nehemías, un constructor de murallas que glorifiquen a Dios. Detrás de cada una de esas piedras había un nombre. Detrás de cada una de esas piedras había una familia. Detrás de cada una de esas piedras había sudor, lágrimas, sacrificio, seguramente sangre, manos con callos, con heridas. Pero cuando se terminó la muralla, los enemigos fueron humillados. Y llegará el día, mis queridos hermanos, que ya no tendremos que predicar más ni viajar más, porque la casa se habrá terminado y estaremos en la presencia de nuestro Rey, de nuestro amado, y nos dirá: buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero que en esta noche tú te mentalices y sepas que estamos todos en un proceso de restauración, claro que sí. Pero gracias al Señor por este camino que hemos emprendido, por todo el territorio que hemos abarcado, pero aún queda mucha parte de la muralla por ser reconstruida. Aún quedan muchos bloques por poner, mucha masa que hacer. Y necesitamos manos, obreros, porque el trabajo es arduo y trabajoso. Y los obreros a veces son pocos y escasos. Pero sé que en esta noche, en este salón, están las personas que Dios va a utilizar en este tiempo y en los próximos años, para que el reino de Dios crezca y la palabra de Dios sea glorificada. Aleluya. Me gustaría hacer un llamado especialmente esta noche a los jóvenes. Sí, a los jóvenes, sin descartar a los adultos o a los mayores, ni mucho menos. Pero tú, joven, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué tienes planificado hacer con tu vida? La mejor decisión que puedes tomar en esta vida es poner tu juventud en las manos